¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con el estudio de las biomoléculas, en este caso las biomoléculas inorgánicas. Y bueno, las biomoléculas inorgánicas, de acuerdo a una definición o alguna conclusión que llegué, son moléculas que van a estar presentes en la materia viva, pero que en su estructura se van a carecer de carbono. Recuerden que el carbono forma parte de todas las estructuras o moléculas orgánicas, por lo tanto, pues todas las inorgánicas son aquellas que no poseen carbono. Un poco más científica la definición, se denomina compuesto químico inorgánico a todos los compuestos que van a estar formados por distintos elementos, pero que su componente común no es el carbono y el más común es el agua. Entonces, dentro de las biomoléculas inorgánicas vamos a saber que tenemos dos principales ponentes dentro de ellas. Va a ser el agua y las sales minerales. Entonces, en general, en los compuestos inorgánicos van a participar casi la totalidad de todos los bioelementos. Y recuerden que un compuesto orgánico se forma de forma natural tanto en animales como en vegetales. En cambio, un compuesto inorgánico se va a formar a partir de distintos fenómenos físicos, como es la electrólisis, la fusión, la condensación, etc. Se pueden considerar como agentes de la creación de energía solar, el agua y el oxígeno, que es con lo que convivimos diariamente. Entonces, ¿qué son propiamente estas biomoléculas inorgánicas? Son el agua y las sales minerales, que es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar a ver las características de cada uno. Para comenzar, el agua va a componer en su mayoría a los seres humanos. Una regla importante es que entre mayor edad tenga el individuo, va a tener menor agua en el cuerpo. Entonces aquí vemos este esquema donde un feto en su formación, mientras está en el vientre materno, va a ser prácticamente el 100% de agua. En el nacimiento, los recién nacidos van a estar compuestos hasta de un 80% de agua y conforme va creciendo, el agua va disminuyendo hasta que una persona, un adulto mayor, tiene cerca del 50% de agua. El agua es un componente vital, como ustedes ya lo saben, y aquí lo peligroso es para las personas adultos mayores, que ellos pierden conforme van teniendo mayor edad, pierden los receptores de sensibilización al agua, por lo que esas personas tienden a no tener sed. Entonces, como disminuye su sed, pues son más propensos a deshidratarse, al igual que el recién nacido. Por eso es que son como que los dos grupos de edad a los que hay que tratar de mantener más hidratados, porque son los que fácilmente se pueden deshidratar. Como podemos ver en este ejercicio, la composición en el organismo es cerca del 60% en un adulto como ustedes, como yo. Entonces, de una persona que pesa 70 kilos, si tenemos que el 60% es agua, si hacemos la multiplicación, 6 por 7 serían 42, y más o menos serían 42 litros los que estarían componiendo todo nuestro cuerpo. ¿Sale? De esos 42 litros, vamos a tener que 2/3 partes van a ser intracelulares y una tercera parte va a ser extracelular. ¿Qué quiere decir intracelular? Pues adentro de las células. Entonces, 2/3 partes del 60%, que serían los 42 litros, van a estar adentro de las células, que sería aproximadamente 28 litros. 28 litros dentro de las células. Y fuera de las células, en lo que va a ser el intersticio, van a existir 14 litros. Estos 14 litros se van a dividir propiamente en el plasma, lo que no es como tal dentro de las células, es decir, en todo el torrente sanguíneo, van a existir aproximadamente 3 litros de sangre, ¿vale? Que sería el 7% de ese 60% que tenemos nosotros de líquido corporal. Y el 28% ya sería líquido intersticial, que es el intersticio. ¿Y qué es el intersticio? Es como tal el espacio en el que se encuentran todas las células suspendidas y es el espacio como tal que recubre como tal los tejidos.
Entonces, el agua se conoce en 3 estados químicos que todos ya dominamos, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y hay diferentes reacciones en las que el agua puede pasar de estado sólido a estado líquido o a estado gaseoso. Los intermedios son estos. Cuando nosotros tenemos el líquido, para que se haga sólido, pues tiene que pasar un proceso de solidificación. Cuando encontramos esto, principalmente cuando nosotros vamos a preparar, no sé, a lo mejor un helado, que lo sometemos a temperaturas extremadamente frías y entonces se congela. La fusión es cuando el líquido que es sólido, como un cubo de hielo, lo dejamos expuesto a la luz solar y como tal se derrite este hielo, se rompen las moléculas que forman esa cohesión entre ellas y entonces ya tenemos el líquido. Ese líquido puede pasar a estado gaseoso, como por ejemplo sucede en las playas, que después de un buen tiempo en el que el sol está pegándolo directamente, pues entonces este líquido se va a evaporar y va a formar gran parte de las nubes que existen en nuestro planeta. Pero también este gas se puede condensar y puede pasar a estado líquido. ¿Qué sería? Que pues por las altas temperaturas estas nubes o estos gases se derriten literalmente y vuelven a formar líquidos. La sublimación es el estado extremo en el que un sólido puede pasar a un gas o un gas puede pasar a un sólido. Entonces ya tenemos diferentes etapas que pueden existir como tal en el agua y es importante conocer cada uno de estos procesos porque se los preguntarán seguramente en el examen. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Bueno, el agua va a tener diferentes funciones. En el organismo va a ser el medio en el que ocurren la gran mayoría de todas las reacciones químicas. También el agua nos va a servir para transportar los nutrientes. ¿Y cómo los va a transportar? Pues a través de el torrente circulatorio, que está principalmente compuesto por líquido. ¿Sale? También el agua, cuando nosotros la consumimos, va a prevenir el estreñimiento, que el estreñimiento no es otra cosa más que toda ese alimento que nosotros consumimos y que no va acompañado de agua. Al deshidratarse, porque obviamente nosotros absorbemos el líquido en los intestinos, pues todo eso que va a ser la materia fecal no se mueve de manera correcta porque no tiene suficiente líquido y entonces se estanca en los intestinos y es lo que provoca el estreñimiento. También el agua va a ser importante porque va a intervenir en la respiración y en la digestión. ¿Y cómo en la respiración? Pues porque nosotros cuando estamos respirando humectamos el aire y lo calentamos para que pueda pasar a lo que son nuestros pulmones y lo podamos respirar y pueda participar en el proceso de intercambio de gases, que recuerden que el intercambio de gases en los pulmones se le conoce como hematosis. Y también la digestión, porque lógicamente siempre que nosotros consumimos algo, pues lo tragamos con saliva y de esta manera pues apoyamos a que pueda resbalar, vulgarmente dicho, que pueda resbalar el alimento. También el líquido va a lubricar y va a actuar de soporte estructural a los tejidos y a las articulaciones. Nosotros tenemos el líquido sinovial, que va a ser importante en las articulaciones móviles, que son las diartrosis, ¿ok? Y entonces, si nosotros no tenemos suficiente líquido, pues lo que provocaría es que los huesos que están unidos uno con otro, pues entonces se desgasten de manera más fácil y provoque dolor al movimiento. Y también el agua va a contribuir a la termorregulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, lo que va a provocar es que nuestra temperatura se aumente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando ante ese estímulo ofensivo. Y nosotros, pues obviamente nos ponemos calentitos y se eleva nuestra temperatura. Y en el momento que se eleva nuestra temperatura, pues interviene nuestra agua corporal porque nosotros debemos de enfriarnos de alguna forma y es mediante el sudor. Entonces nosotros al expedir sudor, pues nos estamos liberando de ese calentamiento que tenemos corporalmente. Y bueno, las propiedades del agua es importante decirlo que a temperatura ambiente pues va a ser líquida, entonces va a predominar en estado líquido. Algo a destacar del estado líquido es que no va a tener forma, sino que va a adquirir la forma del recipiente que tenga
el agua como tal. Va a aparecer en el líquido celular, en el líquido tisular y en el líquido circulante. Va a ser un buen conductor de la electricidad y disolvente, por eso es que nosotros podemos también ser conductores de la electricidad, porque la gran mayoría de nuestro cuerpo está formado de agua y por eso es que tenemos toques con cualquier superficie. Bueno, y la composición del agua la vamos a comprobar mediante la electrólisis, que la electrólisis no es otro proceso que la centrifugación del líquido, en el que nosotros podemos visualizar sus componentes. La electrólisis se efectúa diluyendo el agua, una gota de ácido sulfúrico o hidrógeno de sodio, y descomponiendo como tal el agua, en el que podemos ver sus dos componentes, tanto el oxígeno como el hidrógeno. El ánodo va a ser el electrodo positivo en el que se dirigen los aniones negativos, y el cátodo va a ser un electrodo negativo al que se van a unir los cationes positivos. Recuerden como tal que para realizar la electrólisis pues necesitamos estos dos componentes, tanto el ánodo como el cátodo, y va a ser importante esta función porque solamente a partir de esto es que conocemos de qué manera está formado como tal nuestro líquido. Ya que conocemos como tal el líquido, el agua, ahora vamos a conocer las sales minerales. Las sales minerales son moléculas inorgánicas igual porque no tienen carbono y van a desempeñar una función importante en el organismo dependiendo en cuál se encuentren. La gran mayoría de las sales minerales van a ser estructurales, ¿sale? Entonces se van a caracterizar por ser la unión de un ácido con una base y la consecuencia es que liberan agua. Las sales minerales las podemos encontrar como precipitadas, que van a ser estructuras sólidas como tal y van a tener una función como tal de protección, ¿vale? Protección a quienes, a diferentes animales como pueden ser las tortugas o a distintos moluscos, porque los caparazones como tal van a estar formados de carbonato de calcio, que es una sal mineral, y esto lo vamos a encontrar también en crustáceos, en moluscos, silicios y diatomeas, y también formando parte del esqueleto interno de invertebrados. Recordemos que los invertebrados como tal no tienen esqueleto, pero sí van a tener sales minerales precipitadas que les van a dar la estructura a su cuerpo, principalmente formados por fosfato, cloruro, fluoruro, que van a ser los más abundantes. Y bueno, las sales minerales, así como las tenemos precipitadas, también las tenemos solubles en agua, que en sus estructuras van a tener formas iónicas con cationes y aniones y que van a ser responsables de su actividad biológica en el cuerpo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de las sales minerales? Regular el pH al igual que el agua, la participación en distintas reacciones bioquímicas, van a formar parte de la estructura ósea y dental, porque recordemos que las sales minerales tienen distintos elementos, principalmente el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor. También van a intervenir en la excitabilidad nerviosa y en la contracción muscular, porque recuerden que los principales elementos que participan en esto es el calcio y el magnesio. Entonces el calcio y el magnesio no forman parte de las moléculas orgánicas, sino de las inorgánicas. Y también interviniendo en el correcto sistema inmune, ¿vale? Como en el zinc, en el selenio y en el cobre, que es donde más vamos a ver. Entonces las sales minerales las tenemos insolubles, formando parte de conchas y esqueletos, o sea, como estructuras muy fuertes, o también las podemos tener como tal, como lo que son las sales solubles, ¿vale? En insolubles tenemos cationes y aniones, y todos estos van a favorecer la homeostasis o la regulación del medio interno, ¿va? Y eso será principalmente lo que corresponde a las sales minerales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento?